En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo estén con ustedes. Vamos a participar de los sagrados misterios en la misa. Le pedimos a Dios que nos conceda la paz en nuestros corazones, el perdón de nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra que haya paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te
Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar con atención y recogimiento la palabra de Dios. Tomen asiento. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió de la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad
pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura en mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Señor, Señor, escucho yo tu palabra. Señor, Señor, eres y serás mi salvación. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según está escrito en la tradición de San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se preguntaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó.
Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es palabra del Señor. Siéntense un momento. Uno de los temas fundamentales, si no es que el más importante dentro de todo el proceso de la vida cristiana, es tener siempre muy claro el tema de la fe. Podríamos nosotros decir, siempre es necesario tener claras las respuestas de algunas preguntas sobre la fe y sobre todo preguntas que son muy actuales. ¿En qué consiste la fe, por ejemplo? ¿Para qué me sirve a mí creer en este tiempo? Esta sería una respuesta sobre todo para aquellos que no ven que la fe sea algo fundamental en la vida de los cristianos. ¿Qué sentido tiene creer? Esas preguntas, de alguna manera, la palabra de Dios hoy no las responde. Porque siempre es bueno hacer un alto en el camino y tratar de responder a esto que para la fe es fundamental. Entonces, vamos a ir tomando los diferentes elementos que la palabra de Dios ha puesto frente a nosotros para nuestra reflexión, y ahí van a ir las respuestas. Son como imágenes que de manera particular el Evangelio nos propone. Todo el proceso y el camino de la fe está inundado, está impregnado, o podríamos decir, está coloreado por el ejercicio fundamental de la vida de los cristianos. Dice el Concilio Vaticano II respecto de este ejercicio, me refiero concretamente a la oración. La oración de la Iglesia es la fuente de donde emana la vida de los cristianos. Es como una fuente inagotable de donde brota esa vida cristiana que nosotros tratamos de llevar. Por lo tanto, la fe la oración es como ese gran océano donde la barca de la fe va avanzando, tomando otra imagen similar a la del Evangelio. Por eso la primera imagen que nos ofrece el Evangelio es esa imagen repetida muchas veces por los 4 evangelistas, donde el Señor Jesús se retira a un espacio apartado para entregarse a la oración. En un pequeño paréntesis voy a decir que es entonces el acontecimiento de la oración. La oración es un encuentro personal con el Señor.
Ese encuentro personal tiene características en las Sagradas Escrituras muy similares, para que no perdamos de vista lo que significa la oración en la iglesia. Esta primera característica la propone el Señor en el Evangelio. Se retira al monte a orar, en la soledad, en la paz, en la tranquilidad. Basta imaginarse un poquito el panorama anterior. Acuérdense la multiplicación de los panes, ya escuchábamos el texto. Ese día comieron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, que siempre son más. Entonces, seguramente que aquello había sido una gran multitud en torno a los apóstoles, en torno al Señor Jesús. En la noche, en la tarde, ya para anochecer, los discípulos salen en la barca. El Señor Jesús se retira a la paz, a la oración, a ese momento de encuentro con su Padre. Otra forma de decirlo en las Sagradas Escrituras lo contiene el libro de los Reyes. La experiencia del profeta Elías. El Señor va a pasar. Entonces Elías, ahí en la cueva, está pendiente cuáles van a ser los signos que acompañan al paso del Señor. Esto para que no nos vayamos a equivocar, para que tengamos en cuenta en qué momento el Señor pasa frente a nosotros, pasa en nuestra vida. Vino un viento huracanado, ahí no estaba el Señor. Se produjo después un gran terremoto, ahí tampoco estaba el Señor. Vino la brisa de la tarde y ahí vino el encuentro con el Señor. Otra vez, el momento de la oración es un momento de paz, es un momento de tranquilidad. Alguien me podrá decir, pero también bailando se puede, y cantando se puede orar. Sí. Pero el lugar privilegiado para el encuentro personal con el Señor está ahí. Cerramos el paréntesis y seguimos con el tema de la fe entonces. Las circunstancias de nuestra vida pueden semejarse a esta travesía que hacen los apóstoles en el lago. Al principio, cuando el Señor los manda a que se embarquen, el autor sagrado no hace referencia alguna de ninguna tempestad. Quien ha estado en el mar, quien ha tenido la experiencia de ir ahí navegando un poco, sabe que no se puede fiar de esa travesía, porque en cualquier momento puede venir un vuelco y aquello se convierte en una situación muy complicada. Sin embargo, cuando el Señor los envía, pues los envía en la calma. Y la vida tiene como esos dos momentos. Muchas veces, cuando vamos con el viento a favor, las cosas van muy bien. Y entonces nos gusta avanzar de esa manera. Pero de repente en la vida también los vientos se hacen contrarios
y vivimos momentos muy difíciles. La primera experiencia de los apóstoles, dice el texto a la letra, se espantaron. Y viene a su encuentro el Señor. Dios siempre toma la iniciativa. Dios viene a nosotros, viene a nuestro encuentro. Y sobre todo en los momentos y en las circunstancias más complicadas. Él viene a nosotros. Me gusta pensar así de estos encuentros. Cuando Él toma la iniciativa, se hace el encontradizo con nosotros, de la manera más insospechada, caminando sobre el agua. Claro que es para espantarse en la madrugada en medio de una tormenta, claro que sí. Por eso daban gritos de terror. Es el caos de la vida, es la dificultad, todo eso que podemos nosotros también experimentar. Y ahí viene ese encuentro personal con Jesús. Lo primero que tenemos que decir en una descripción sobre la fe es que la fe se constituye en un acto de confianza. En la vida hacemos muchos actos de confianza. Confiamos en la otra persona y le podemos ir confiando poco a poco las cosas o le confiamos de bote pronto todo, pero hacemos actos de confianza. Tenemos una frase incluso para ello, ¿no? Te has ganado mi confianza. Pero cuando alguien se gana la confianza del otro, entonces aquello para el que ha depositado la confianza en el otro es ir ya con rumbo firme, con paso firme, aunque se camine sobre el agua. Esa imagen es muy plástica, pero también para este momento histórico que nos ha tocado vivir, de enfermedad, de violencia, de todo esto en lo que nos encontramos, con necesidades extraordinarias en la vida material. Cualquiera de nosotros puede pensar, es que quién sabe a dónde vamos. Es como caminar sobre el agua. No sabemos, nos podemos hundir. Los primeros pasos que da el apóstol son pasos desde la fe. Ha confiado en el Señor. Eso es lo que produce la fe en nosotros. Para eso sirve creer, para tener un rumbo, para tener seguridad, para poder afianzarnos en algo. Aunque las circunstancias no sean unas circunstancias favorables. Perdón que lo repita, como caminar sobre el agua. Que es que la imagen es muy plástica. La fe puede llevarnos, puede guiarnos, puede sostenernos. Eso nos da seguridad.
Y eso es lo que hace la fe en nosotros. Para eso nos sirve creer. Pero cuando se deposita la confianza en el otro, y aquí no estamos hablando de depositar la confianza en cualquiera, la hemos depositado en Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, porque esa es la fe católica que profesamos, Dios no defrauda. El Señor no nos va a fallar, nos va a sostener en las peores circunstancias. Pero es que el problema no es de Dios, el problema es nuestro, el problema es de nosotros. Fíjense qué palabras tan duras de parte del Señor Jesús al apóstol. Hombre de poca fe. Oigan, ¿y no había dicho antes que aunque fuera tan pequeña como la de un grano de mostaza? Y ahora dice que Pedro tiene muy poquita fe. ¿Que sería más pequeña que el grano de mostaza o qué pasó? ¿Por qué dudaste? Ahí está el problema. Ahí está la dificultad. Es nuestra responsabilidad. La duda engendra temor en nosotros. Y el temor nos para, el temor nos detiene. Cuando tú empiezas a dudar de la otra persona, cuando empiezas a ver que a lo mejor la otra persona está haciendo cosas a tus espaldas, cuando te empiezas a dar cuenta que la verdad no es lo que te están diciendo, eso te causa temor. Y el temor frena. El temor nos hace sucumbir. Y volviendo a la frase anterior, caminar sobre el agua, cuando viene la duda nos hundimos. Cuando viene la duda vamos para abajo. Ya no hay quien nos sostenga, ni hay quien nos sostenga. A veces solemos decir y le gritamos a Dios, ¿por qué? Y decimos, es que Dios me está castigando. No, fíjate que Dios se mantiene firme en su promesa. Dios se mantiene firme y es leal. ¿Por qué dudas? Porque hoy en día, mis hermanos, la tentación de ser autosuficientes, la tentación de querer llevar nuestra vida es mucha. Tenemos la vida puesta en una mano y ahí la llevamos. ¿Se acuerdan que había un comercial por ahí? Todo con el poder de su firma. Pues no es cierto. No todo con el poder de tu firma, no. Lo dirá después el apóstol Pablo, porque todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me fortalece. Por cierto, el lema
de nuestro cardenal. Virtus in infirmitatem. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Porque confío en Él. Porque he puesto mi confianza en Él. Y es el que me sostiene. Y así yo nada más confío en mis fuerzas, confío en la fuerza de Dios que es más fuerte que yo. Y eso nos hace profesar la fe. Cuando hemos visto que Dios es quien nos lleva, quien nos conduce, quien nos fortalece, quien nos sostiene, no tendremos más que decir, como dijeron los discípulos al final, verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Pues vamos a hacerlo, mis hermanos, vamos a profesar la fe. Vamos a recordar los artículos más importantes de aquello que creemos, que es lo mismo y por eso lo hacemos cada domingo. Vamos a volver a depositar nuestra confianza en Dios, que nos sostiene, que nos guía, que nos fortifica. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que hoy nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestras oraciones en el altar del Señor al presentar las ofrendas. Vamos a pedirle a Dios que muestre el camino de la verdad y de la vida a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, que muchas veces son los más vulnerables en este momento histórico para perder o ni siquiera alcanzar al conocimiento de lo que es la fe para la vida del hombre. Que nuestras familias sean verdaderas escuelas de la fe. Que los padres de familia puedan dar testimonio de lo que creen, de lo que esperan, de lo que les sostiene a lo largo de sus vidas. No dejamos de pedirle a Dios por nuestros hermanos, familiares, amigos, conocidos, enfermos, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. En nuestra parroquia pedimos a Dios de manera particular por la salud del Padre Javier Fontaine. Está infectado también, entonces vamos a pedir a Dios por él. Él sirvió aquí en esta parroquia un tiempo antes que yo, entonces pedimos a Dios para que le conceda la salud. Sin muchos síntomas, él está en el seminario. También el padre del chico, ese sí está en el hospital. Que Dios te fortalezca. Que Dios le dé la fuerza necesaria a todos los enfermos y la sabiduría
a todos los médicos y el personal de salud en nuestros hospitales, la fortaleza a quienes cuidan a sus enfermos en sus casas. Y pedimos el eterno descanso para todos nuestros familiares, amigos que han muerto en estos días, al cumplirse ya un año del fallecimiento de Monseñor. Lo encomendamos a Dios para que goce de la presencia del Señor y que su familia se mantenga unida en la fe y en el amor. Amén. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad, que es signo de fraternidad, fe, esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, Por amor, transfórmalo en el cuerpo de Jesús. Bendito seas, Señor. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte el vino que nos das, para que lo recibas en tu santo altar, que es signo de fraternidad, fe, esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, Por amor, transfórmalo en la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor. Sigamos orando para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que, confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria santa.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Accipitet et manducate, ex hoc omnes. Hoc es in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Accipitet et bibite, ex eo omnes. Hic es in cáliz sanguinis mei, novi et eterni testamenti, quid pro vobis et por multis efendetur, in remissione peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho capaces de su vida inmortal. Recibe la acción de gracias que te ofrecemos en favor de Dulce María Gómez e Iván Emiliano Restrepo. Te encomendamos la salud de Agustín Nariñán, Raúl Hernández, Juan Manuel Hipólito, Magda Carreto, Humberto Ortega, Lucía Huesca, Eva Pérez Barradas. Los presbíteros Gabriel Magaña, Miguel Ordóñez, Gilberto Suárez, Rafael Reyes, Javier Fontaine, Alfredo Hernández. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Hipólito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Monseñor Sergio Obeso Rivera, los presbíteros Vicente Condado, Álvaro Fernández, Juan Francisco Díaz, Lorenzo Hernández, tus hijos Ramiro Muñoz, Natalia Valerio Pérez, Isabel Monfil, Raúl Santos, Máxima Hernández, Carmen Galicia Campos, Sofía Fernández, Claudia Ivette Hernández, María de los Ángeles Viñola,
Mario Viñola, María Ludivina Argüelles, Graciela Molina, Emilio Flores, Eleuteria Gerardo Durán, Socorro Hernández, Miguel Ángel, Fidel Ortega. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, San Isidro, San Rafael Guízar, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo sus divinas enseñanzas, cantemos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis pasos, Mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Para quienes están en casa,
quienes no han recibido la Sagrada Comunión sacramentalmente, vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte vivamente dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El próximo martes 11 celebramos el cabo de año del fallecimiento de nuestro cardenal, Monseñor Sergio Obeso Rivera. Vamos a transmitir también ese día la Eucaristía a las 7 de la noche, como es costumbre. Hemos empezado esta semana la transmisión también de la hora santa, jueves la misa a las 7 de la noche y terminando nuestro espacio de oración ante Jesús sacramentado. De esta manera pues vamos caminando poco a poco en la vida de los sacramentos de nuestra parroquia. Les recuerdo que la oficina parroquial sigue abierta de 4 a 7 de la noche únicamente, de lunes a sábado. Ese es el único horario que tenemos para la oficina parroquial, con todas las medidas y los cuidados que debemos tener. Y aquí en nuestra parroquia pues tenemos también todos los cuidados y las medidas de protección para todos. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Si por tu sangre preciosa, Señor, les has redimido, descansen en paz. Piadoso Jesús, piadoso Jesús, piadoso Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Que tengan muy buena tarde, feliz domingo.